para todo el mundo. Ocho 23 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el general Luis Hernández, ex ministro de la Defensa Nacional, ex asambleísta de Montecristi, y la doctora Paulina Cepeda, investigadora de Flaxo en temas de seguridad. También invitado el doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad, que tenemos previsto nos acompañe desde Bogotá, Colombia. Quisiera empezar con el general Luis Hernández. ¿Cómo enfrentar este momento de inseguridad en el país? Las denuncias, hoy se está cobrando vacunas, el secuestro extorsivo, que ha habido casos concretos en el Ecuador. ¿Cómo enfrentar este momento y dar seguridad y certeza a los ecuatorianos? Muy buen día, general Luis Hernández. Muy buenos días, estimado licenciado Miguel Raveneira, un gusto escucharle. Un saludo afectuoso al doctor Acero, a la doctora Paulina Cepeda. Es un honor poder compartir este panel. Yo quisiera más o menos resumir algunos pensamientos que tengo, que son fruto de mi experiencia de vida en temas de seguridad, en temas de, como usted lo menciona, estimado Miguel, estuve en Montecristi. Fui una de las personas que participó en la elaboración de la Constitución actual. No voté por ella, por supuesto. Me opuse a muchas cosas con el grupo que integrábamos con Marta Roldós y con León Roldós. Y me gustaría analizar desde tres aspectos: el aspecto estratégico, el aspecto táctico, para no redundar mucho en aspectos que a veces son de no fácil comprensión para la mayoría de los ciudadanos que no manejan estos temas por razones obvias y entendibles. En el nivel estratégico, yo creo que el Ecuador ha cometido muchos errores y estos errores los estamos pagando en este momento. Por ejemplo, en la Constitución de Montecristi se creó el derecho universal, la ciudadanía universal, que es una linda utopía. Yo no digo que no sea una linda utopía. Se creó esa y se decía que así como los bienes y los servicios tienen libre tránsito en el mundo, así debería ser en las personas. Entonces el Ecuador abrió las visas para todo el mundo, Un error, y ahí vemos que nosotros tuvimos una gran cantidad de gente de Haití y de otros países del mundo, de Afganistán, de Irak y de Albania, por supuesto. Porque los carteles internacionales están viendo al mapa mundial como uno solo, no están viendo, sí, y están viendo en qué lugar ellos pueden tener fácil acceso. Y el fácil acceso era el Ecuador, no exigía visas. Esto agravado por el hecho que el Ecuador está en el centro de los lugares de tráfico de cocaína, tanto del sur, que viene del sector del Valle de Guayaga, el más importante en el sur, y luego de Colombia. Entonces, mire, se creó aquí indirectamente un paraíso para que pueda concurrir el crimen internacional y llegar acá sin visas. Primer error. Este es uno de los grandes problemas que a veces tenemos con las gentes que hacen las leyes, que no tienen la visión y que no son capaces de desarrollar la repercusión que puede tener una ley. A pesar que esa ley sea sometida al debate y a la socialización, es importante la visión de quien crea las leyes. Ahí tenemos las consecuencias. Luego, en cuanto a los elementos de seguridad del país, en Montecristi se discutió que la Fiscalía debería tener su propia policía de investigación, que no dependa de la policía. Una cosa debe ser la policía que aprende a una persona, que lo lleva ante un juez, y otra la policía que investiga. Ese es un hecho que se lo discutió en Montecristi y que debería de discutírselo nuevamente en el Ecuador, y que existe en otros países. En Colombia está el doctor Acero, me puede corregir si no estoy bien. La policía de investigación es independiente de la policía y pertenece a la Fiscalía. En Chile
La Policía de Investigaciones es independiente y pertenece a la Fiscalía. En Estados Unidos igual, el FBI realiza las investigaciones y es un organismo que no pertenece a la policía. Otro aspecto que es importante y que se lo hizo en anteriores gobiernos y que en el gobierno anterior se retomó un pasado. La policía esencialmente tiene que estar en las calles, y la policía tiene que ser liberada de otras acciones. Por ejemplo, a la policía se le liberó del asunto del tránsito. El tránsito se entregó a los gobiernos locales y se manejó una agencia nacional de tránsito independientemente de la policía. Porque antes la policía daba licencias, daba permisos para conducir, y eso quitaba a elementos de la policía de la tarea fundamental que es estar controlando la delincuencia. Eso se eliminó y ahora tenemos más policías en las calles y más policías haciendo la tarea fundamental. La migración, por ejemplo. La migración se entregó a otro estamento, y vemos que en el gobierno anterior otra vez la migración, ciertos aspectos de la migración se le entregó a la policía. Entonces, esos son hechos que van teniendo repercusiones, porque inclusive dentro de la misma policía usted va a tener varias opciones. Tiene opción migración, tenía opción migración, opción tránsito y opción controlar las calles. ¿Qué es lo que a la gente le apetecía más por naturaleza humana? Tener ese otro tipo de funciones donde tenía menos probabilidades de correr riesgos, por decirlo menos, ¿no? Y así tenemos que dentro de este contexto se produjeron inclusive aspectos de corrupción. Tenemos un comandante de la policía, no sé si continúa ahí, que estuvo preso y que fue sancionado porque estuvo involucrado en una tramitología de pases, que se cotizaban los pases. Claro, si usted tiene diferentes tipos de actividades, unas más apetecibles, entonces usted tiene la posibilidad de corromperse. Ese es otro aspecto estratégico. En el Ecuador tenemos que lograr para los organismos de seguridad la continuidad de los mandos. No puede ser que un comandante de la policía, del ejército, de la marina, sea reemplazado cada 3, 4, 5, cada 6 meses. La Constitución dice 2 años, pero quedan a libre remoción, entonces pueden ser sacados al siguiente día. Eso no crea estabilidad. Y lo que es más, crea dentro de la institución un gran deseo de no colaborar con el comandante, porque pueden decirle, no, él ya sale. Entonces una competencia muchas veces desleal entre los que tienen una legítima aspiración para ser comandantes de una fuerza o de una rama. Eso hay que corregirlo y únicamente deberían ser removidos por causales que inclusive deberían de ser examinadas por organismos independientes fuera del Ejecutivo. A lo mejor estoy pidiendo más de lo que se puede pedir para una realidad del Ecuador, pero eso es lo que realmente tiene que cambiar. Bien, ahora vamos a la parte de lo que está pasando en nuestro país. Estimados panelistas, estimado señor periodista Miguel Rivadeneira, en el Ecuador vivimos un problema muy serio. Nosotros estamos, por ejemplo, viendo como un acto positivo la captura de drogas, ¿no es cierto? Entonces, hace un año se capturó 100 toneladas, ahora se captura 150. Aparentemente vamos bien, aparentemente. ¿Pero eso qué significa? En términos reales, que hay un boquete por donde nos está entrando la droga. Un boquete. Es como que yo diría que estoy haciendo bien como policía, como Estado, porque el año anterior he capturado a 50 delincuentes y ahora he capturado a 150. Exhibo las cifras y digo, Dios mío, estoy mejor porque ahora estoy capturando 150. Eso es terrible. Significa que en el primer caso hay un boquete por donde no está entrando la droga, y en el otro caso que está aumentando la delincuencia porque algo está pasando a nivel social. Entonces yo creo que tenemos que tratar de encontrar el objetivismo necesario. Luego, Esmeraldas. Esmeraldas es una provincia que se nos está yendo de las manos. Ya no vamos a tener, en unos años estoy viendo un panorama muy complicado, ya no va a estar el límite del tráfico de drogas, del tráfico de la violencia, no va a estar ya en Colombia, no va a estar en el límite político internacional, en el río Mataje, que es el límite del río Carchi, el río Putumayo, el río San Miguel. Nuestra frontera de violencia va a estar
en los límites de la provincia de Esmeraldas, con Manabí, con Santo Domingo de los Táchilas, con Pichincha, con Imbabura, porque la provincia de Esmeraldas se nos está yendo del control. ¿Qué se necesita? Cambiar las leyes. Las leyes. No podemos nosotros tener una constitución que permita que el estado de emergencia sea únicamente 2 meses y prorrogable por un tiempo. Necesitamos que los estados de emergencia sean de mayor tiempo hasta que se resuelva el problema. En Esmeraldas tenemos un grave problema. Y ahí viene otro tema, el despliegue de las Fuerzas Armadas y el despliegue de la Policía Nacional. Empezaré por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que redesplegarse. El asunto de guerra internacional, por supuesto que es algo que no podemos perderle de vista, es un aspecto remoto. Lo eminente, lo presente es la seguridad interna y particularmente en el sector de la frontera. Tenemos que redesplegar a las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que cuando era subteniente, todos los subtenientes nos íbamos a la frontera del Perú, nos íbamos a Loja, nos íbamos a Loro. Ahora tiene que algo parecido suceder con la frontera norte. Hay que redesplegar a las Fuerzas Armadas y para eso se necesita un adecuado control político de las Fuerzas Armadas. La política de seguridad y la política militar y de Fuerzas Armadas tiene que ser dado por el organismo político, no por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas organizan los planes operativos, los planes de contingencia, su organización, pero el control político de las Fuerzas Armadas y la dirección política de las Fuerzas Armadas las da el Estado ecuatoriano y particularmente el Ejecutivo. Eso es algo muy importante. Entonces, inclusive ahí tenemos que ver nosotros el equipamiento. Déjeme decirle algo, estimado Miguel. Cuando yo llegué de ministro, se planteaba la creación de una brigada mecanizada. Una brigada mecanizada es un elemento de maniobra para una guerra convencional. Yo me opuse y yo cambié esa organización. Y lo que dije es, tenemos que tener vehículos blindados, no tanques, sino vehículos blindados contra armas de menor calibre, que estén controlando las carreteras, que estén controlando las fronteras. No puede ser que los soldados estén controlando las carreteras, los sitios de frontera con una camioneta, son muy vulnerables. Yo tuve la oportunidad, no muy después que se firmen los acuerdos de paz. Yo me acuerdo que me fui por el sector del Lago Bario, por toda la frontera de Colombia, subí por el sector, el doctor Acero, seguramente conoce esos lugares, me fui por el sector de Mocoa, después de Mocoa me fui a Pitalito, por toda la parte oriental de Colombia, y cada determinado tiempo estaban ahí los militares de la policía, control de carreteras, pero estaban ahí en vehículos blindados. Así tenemos que darle a nuestras Fuerzas Armadas, de manera que cada batallón, de forma descentralizada, tenga por lo menos 1/3 de sus vehículos blindados, de manera que pueda protegerse, y no una brigada mecanizada que ya no está para satisfacer las necesidades que necesita, redundando, el aspecto de seguridad del Ecuador. Y además de eso tenemos que hacer otro aspecto, las leyes. Las leyes tenemos que modificarlos de manera que puedan acompañar a este esfuerzo de seguridad en el Ecuador. Otro aspecto, si me permiten, y disculpe que me extienda, nosotros tenemos que realizar un gran acuerdo nacional a la que entren miembros del Congreso, miembros de la Asamblea, medios de comunicación, los influencers que manejan las redes de comunicación, para tener una política que sea consensuada y que permita conseguir los objetivos de Ciudad del Ecuador. Por ejemplo, nosotros no deberíamos, es mi opinión, estar citando a los grupos criminales con sus nombres. Llámese en esto los Superman o llámese en esto los Batman. No deberíamos citarles, porque esa es la apología que ellos quieren. Ellos quieren que les citen, que les hagan importantes, que les hagan visibles. No deberíamos. Deberíamos decir únicamente bandas criminales. Yo recuerdo que hace unos 5 años un australiano realizó una masacre en Nueva Zelanda, más de 20 personas. Se pusieron de acuerdo inclusive a nivel internacional de no citar su nombre, pues es lo que él quería, y nadie sabe el nombre de esa persona, nadie sabe. Entonces tenemos que tener todas estas ideas, ponerlas en prácticas, para no resolver, si queremos cambiar las cosas, que produzcan diferentes efectos, tenemos que cambiar nuestras herramientas.
nuestras doctrinas, la forma como vemos el problema tiene que cambiar también. Eso es lo que yo me gustaría poner en el debate, obviamente, y gracias por la oportunidad y disculpe por haberme extendido. Yo también estoy fuera de la ciudad de Quito. Lamento no poder estar en el panel acompañándole a la doctora Cepeda, pero estamos a la orden si desean nuevamente preguntarme algo. Muchas gracias. Con todo gusto, general Luis Hernández, sus aportes han sido valiosos. Por cierto, lo que usted decía al último, lo ideal sería lograr un gran acuerdo nacional. ¿Quién puede oponerse a combatir a la delincuencia organizada? Pero si hay sectores vinculados a la delincuencia organizada que están queriendo buscar el desbaratamiento del país, incluso desde el poder político. Doy la bienvenida a la doctora Paulina Cepeda, investigadora de Flaxo en temas de seguridad. ¿Cómo ve esta situación que estamos viviendo en donde crecen las vacunas del secuestro extorsivo, esta realidad lacerante en el Ecuador? Buen día, Paulina. Muy buenos días con todos. Es un placer estar en este espacio. Pues realmente desde mi conocimiento, desde el urbanismo que manejo los temas de seguridad ciudadana, pues creo que se ha hablado mucho del tema institucional, del tema político, del tema de que no existe pues una planificación, un proyecto claro de hacia dónde el Estado quiere llevar y manejar el tema de seguridad. Pues creo que también hay que ver que estamos viviendo, valga la redundancia, territorios de miedo, ciudades de miedo, alrededor de esta destrucción del tejido social. Podemos ver en la cotidianidad cómo pues estamos perdiendo comunidad, estamos perdiendo ciudadanía, estamos perdiendo vecindad. No hay confianza no solamente en el aparato público, desde la Policía Nacional, que pues es la principal a cargo de estos temas, sino también entre los ciudadanos. No hay esta confianza entre el próximo, no hay esta confianza entre el vecino. Tenemos un creciente miedo al otro. Y esto pues viene desde la idea de que vivimos en un descuido, en un desorden. Podemos saltarnos las normas sin que esto pues sea visto y afectado de la manera en la que debería ser sancionado. Es decir, si en un momento solamente ya podemos pasarnos de un semáforo, podemos afectar el espacio público, que se supone que es un bien común de todos, pues esto destruye el tejido social, y hemos evidenciado en las grandes fiestas que han habido, que se han desbordado, que han llegado a actos de violencia, más allá del tema de la seguridad, de actos de violencia, pues el nivel de uso y de apropiación que tenemos en el espacio público se desborda totalmente, y esto genera pues un boomerang alrededor de todas estas situaciones de miedo a los próximos. Entonces, claro, evidentemente hay el tema de la inseguridad ciudadana, en la que pues tenemos que ver y empezamos a ver por unos y no por la comunidad, pero alrededor igual creo que hay un tema de asociación, de cooperativismo, en el que no solamente es pues que los gobiernos locales deban aliarse con el sector privado, sino también con el gobierno nacional y con la ciudadanía. La ciudadanía intenta organizarse, los comercios intentan organizarse al respecto de lo que mencionaban de las vacunas. La ciudadanía intenta buscar salidas a estos miedos generalizados, de esta percepción, pero pues necesita anclarse en acciones claras que no han habido. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, en Quito, en 2013 se redujo un 12% robos y delitos, y también un 24% el tema de la seguridad en locales, sobre todo en locales minoristas, digámoslo así, restaurantes, tiendas de barrio, y esto debido a la desconcentración y a estas unidades de protección ciudadana, y también a la confianza que se deposita en el próximo, en este tejido social que menciono que se está destruyendo.
Entonces, regresar a ver esas acciones que en algún momento desde el territorio, desde lo local y desde las escalas de barrio, desde lo más cercano, empezaron a funcionar, porque si no, lo que se está dando es pues este miedo generalizado de confinarnos, de que la gente prefiere cambiar sus horarios, se cambia el horario de la ciudad, se cambia el horario, el tiempo en la ciudad, el uso del espacio en la ciudad. Entonces, alrededor de eso, pues no hay acciones claras, no solamente como mencionaba, pues desde el gobierno nacional, que evidentemente la institucionalidad, las políticas, el tema de drogas, de la ilegalidad, el tema de las mafias, pues se ha generalizado y ha crecido y lo saben mucho mejor, los otros dos panelistas creo que lo podrían desarrollar mucho mejor, sino también a nivel ciudadano y local hay acciones que pues no se están tomando como parte de la planificación, parte de evitar que se generalice este territorio de miedo y pues no existe esta situación clara de cómo la ciudadanía puede actuar ante ello, ¿no? Entonces, pues creo que volver a ver a los territorios y volver a ver a la escala más local es una de las acciones necesarias para combatir estas acciones que se empiezan a generar como un epicentro que obviamente se expande en todas las ciudades. Doctora Cepeda, ¿cuáles debieran ser esas acciones claras? Cierto es que esta situación de miedo que se ha sembrado simplemente obliga a negocios a cerrar temprano. ¿Qué decir en provincias como bien citaba el exministro Luis Hernández, provincia de Esmeraldas, en donde casi se está perdiendo el control? ¿Cuáles debieran ser las acciones a tomar, doctora Cepeda? Bueno, yo creo que principalmente una de las acciones es dejar de criminalizar la pobreza. No podemos ver este tema como algo, evidentemente todo es transversal en el manejo de políticas, pero no podemos verlo solamente como un tema pues del nivel de pobreza, sino que se vuelve esto ya incluso se puede volver algo muy estructural de nuestra sociedad. El tema de no respetar normas, pues se expande y se vuelve un problema grave en el tejido social. Entonces yo creo que ahí uno de los temas es esta asociación que se está buscando. Por ejemplo, han habido reuniones entre los gobiernos locales, incluso el gobierno nacional, con los centros comerciales. Creo que este espacio público-privado también necesita, evidentemente, y debe anclarse a lo que se haga, pero también este espacio público-público. La ciudadanía está esperando acciones y está buscando apoyo. Entonces, creo que estas asociaciones y este cooperativismo que debe generarse alrededor de, pues, las unidades de protección ciudadana, que es descentralizar la seguridad y tener este alcance, esta confianza con esta unidad cercana al barrio, en donde uno puede pues obtener ciertas ayudas inmediatas. Creo que sería lo más lógico. El 911 entiendo que hace y busca hacer esa labor, pero una unidad más cercana genera esta confianza que se está perdiendo en la ciudadanía. Y pues a nivel local, sobre todo, que es lo que mencionaba, que es mi expertise, pues creo que el gobierno local debe buscar de introducir en la planificación urbana el tema de seguridad. Si nosotros nos ponemos a ver el tema de la Ruta Viva, que se habla de un corredor seguro alrededor de la Ruta Viva, es evidente lo que está sucediendo, pero también al interior del área urbana consolidada, es decir, entre Ñaquito, entre el centro histórico, entre el bosque, también se forma un corredor de inseguridad al que deberíamos responder. Entonces creo que acciones desde el territorio locales son las que nos están faltando también. Vuelvo con el exministro de la Defensa Nacional, general Luis Hernández. Usted como actor también de esta Constitución, ¿no estamos en una situación compleja y de indefensión cuando frente al crecimiento de la violencia, del crimen transnacional organizado? Recordará usted que se aprobó en Montecristi y se puso en vigencia en la Constitución aquel artículo 5 que dice:
Ecuador es un territorio de paz, paréntesis, ya no lo es, estamos viendo el nivel de violencia, y añade el artículo, no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras. Esto quizás fue incluido deliberadamente para lo que podía venir luego al Ecuador, como estamos viviendo, General Hernández. Sí, muchas gracias. No lo sé. Yo creo que sería tal vez especular un poquito sobre el tema, ¿no? Porque, a ver, en Colombia, por ejemplo, yo no digo que no ayude, o sea, por supuesto que ayuda, pero por ejemplo nosotros tenemos en Colombia había una gran cantidad de convenios, no solamente con Estados Unidos, había muchos lugares donde estaban bases de Estados Unidos. Y vemos que no se ha solucionado los problemas. Ahora tenemos nosotros en Colombia el cartel del Golfo, es un cartel que está operando en Colombia y que está en un matrimonio, se puede decir, con una minería ilegal. Y tenemos que hace unos días, por ejemplo, hicieron un paro en el sector del Bajo Cauca, ¿no? En el sector de Antioquia. Hace unos 2 días incendiaron los mineros 4 buses y 2 camiones, algo que nosotros hemos visto todavía en el Ecuador, ventajosamente. Entonces, también tenemos que en lugar de tener 300.000 hectáreas de coca, ahora en Colombia existen 400.000 hectáreas de coca sembradas. Entonces, yo no creo que se hizo de forma deliberada, yo creo que fue más desde el punto de vista de soberanía, pero obviamente se cerró una puerta y eso no es bueno. No se puede cerrar puertas cuando en tratarse de crimen organizado se refiere. Tenemos que tener abiertas en nuestra Constitución todas las posibilidades y se necesita que un día tengamos unidades que nos ayuden, organismos internacionales que vengan acá a asesorarnos, que acompañen a nuestros organismos de seguridad. Yo creo que esas puertas no hay cómo cerrarse, pero yo no digo que también eso sea la solución al problema. La seguridad tiene que ser una política de Estado, de manera que todas las instituciones se subordinen. Aquí tienen que participar municipios, consejos provinciales, bomberos, Cruz Roja, todo esto, por ejemplo, lo discutíamos en el ministerio con una persona que conoce, que trabajó en el municipio, que hizo una gran tarea en el aspecto de seguridad, el coronel Gustavo Lalama. Él fue uno de mis asesores, de un compañero mío, que conoce el tema muy a profundidad y que vio cómo el municipio, cuando estaba mi general Paco Moncayo, trabajó en ese aspecto, y ahí yo quiero ir a un coronel muy reconocido, experto en seguridad, sí, efectivamente, dio resultados en el municipio. Por supuesto, resultados solamente no en el municipio, para la ciudad de Quito, y ahí voy a lo que decía la doctora Cepeda, tenemos que ir a la parte local. Mire, nosotros inclusive tenemos que pedir asesoramiento, que venga una misión de otros países, por ejemplo de la Gran Bretaña, de Francia, y asesore a nuestra policía cómo funciona allá. Por ejemplo, en la parte local, nosotros aquí logramos ese nombre que más me parece un nombre un tipo difícil a veces de poder rápidamente referirse, unidad de policía comunitaria. La policía es comunitaria por esencia, debería llamarse estación de policía. Al niño en las escuelas, en otros países le enseñan dónde está la estación de policía, dónde está la estación de bomberos. Y todo el mundo en su educación le llama estación de policía. ¿Y qué es una estación de policía? Local. El jefe de la policía, de esa estación de policía, conoce a la gente, conoce a su barrio, se reúne con el barrio de manera semanal, de manera mensual. Y si es que él ha hecho un buen trabajo, él pasa a ser jefe de unas 3 o 4 estaciones de policía. Y si es que ha hecho un buen trabajo ahí, si es que no ha habido violencia en ese barrio, él sigue subiendo en su carrera. Entonces así tenemos nosotros, por ejemplo, en la Gran Bretaña, donde tuve la oportunidad de educarme, estaciones de policía que han estado con el mismo jefe de la policía durante 5, 6, 7 años, que conoce todo lo que está pasando en su barrio. Nosotros tenemos que tomar todas esas experiencias y obviamente adaptarles a nuestra experiencia local, ir trabajando en ese tema, porque el asunto es local. Entonces, cuando pasa un problema en su barrio, usted inmediatamente llama nuevamente al 911, pero está todo tan bien dirigido que la policía de su barrio reacciona de manera inmediata y está en minutos ahí. Mire lo que pasó en Alemania hace pocos días.
Hubo un señor de una iglesia, testigo de Jehová, fue y empezó a disparar a la gente de su iglesia. Me parece que murieron 6 personas. En 4 minutos estaba la policía, en 4 minutos. ¿Por qué? Porque la policía está en el barrio, la policía está en el lugar de los hechos. ¿Por qué está en el lugar de los hechos? Porque está en el barrio. Usted no puede tener a una policía trabajando de forma descentralizada, pero con órdenes centralizadas. Tiene que las órdenes ser dadas en ese nivel. Entonces, por ejemplo, aquí también yo creo que tenemos que, cuando hablo de una política macro, tenemos que los municipios tienen que estar más involucrados. Tal vez ahí debemos de cambiar un poco la ley, que el municipio tenga un contingente de la Policía Nacional, pero que el alcalde tenga también injerencia en las decisiones, porque si es que el alcalde da recursos, he visto que algunos lugares dan recursos, pero no tiene ninguna participación en las decisiones, entonces únicamente es proveedor de recursos, y las consecuencias en su ciudad muchas veces él tiene que afrontarlas. Todo eso hay que revisar sin temores, de manera que, como dice muy bien la doctora Cepeda, es en el nivel local, en el nivel del barrio, donde tiene que empezar la seguridad a ser percibida como que está haciendo la policía de manera correcta. Entonces ahí viene una organización a nivel de toda la estructura. Porque, por ejemplo, el tema de las vacunas, también hay que ver también en el tema de las redes sociales. Las redes sociales, obviamente, sí, vivimos esa época de la libertad de expresión, un día habrá que repensarla. Obviamente no restringir la libertad de expresión, pero las responsabilidades, porque también a través de esto se crea un falso sentimiento de inseguridad. O sea, la inseguridad también puede ser un aspecto de percepción, no digo que sea todo, pero si en las redes, por ejemplo, se producen muchas cosas que no están confirmadas, se va creando un sentimiento falso, y eso va justamente contribuyendo a que la población sienta que está insegura, y muchas veces no es como realmente es la realidad. De General Hernández, en todo caso, ¿cómo articular una política en donde funcione el gobierno nacional, los gobiernos locales, que son actores importantes, y también ayuda internacional? En el caso institucional, ¿amerita hacer una reestructuración el caso de la Policía Nacional? Sí, por supuesto. Yo creo que hay que ver, es por eso que es importante el poder, el control político, ¿no? El control político los expertos en seguridad tienen que estar reunidos en el máximo nivel del Estado y impartir las políticas de seguridad. Y con esas políticas de seguridad la policía obviamente tiene que cumplir, porque esta es una democracia. Tiene que cumplir, y si es que se dispone una reorganización de la policía, obviamente en estos temas también hay que hacer participar a los organismos. Si se dispone una reorganización de la policía, por supuesto, esto tiene que ser obedecido, porque y ahí viene la otra parte. Si es que todas esas reorganizaciones, todos esos cambios estructurales necesitan nuevas leyes, hay que hacer nuevas leyes. Es por eso que es importante que en estos temas exista una buena comunicación entre el Ejecutivo, el Legislativo y la parte judicial. Una buena comunicación. Está bien, dejemos del campo de la oposición política el cambio de batalla, por decir, para otros temas, pero en este tema tiene que haber la suficiente convocatoria. Yo creo que ayer el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, está haciendo una excelente tarea. Es una persona con liderazgo, es una persona que es respetada en los niveles, no solamente a nivel ejecutivo, a nivel de país, sino también en el nivel de la Asamblea. Él ha dejado en la Asamblea un buen legado, un buen ejemplo. Yo creo que ahí hay asambleístas que le conocen. Entonces, qué mejor aprovechar esta oportunidad para que bajo ese liderazgo, bueno, hagamos un liderazgo colectivo, ¿no? De la Asamblea, que la Asamblea designa a una persona para que con el ministro puedan trabajar, y lo mismo el Poder Judicial, para que con él puedan trabajar una política de Estado, de manera que sea una política expedita, que una vez que se pongan de acuerdo, como un decreto de emergencia. Ese es otro tema también. Tal vez ciertos temas de seguridad deberían ser tratados con la urgencia que se trata un tema económico, porque eso es apremiante. Mire, esas son las nuevas realidades que tenemos que ir pensando los ecuatorianos. Esas son las visiones. Esa es la capacidad que tiene que tener una persona que está en los más altos niveles del Estado, en cualquier poder. Mire, la ley económica tiene que ser urgente porque los ecuatorianos necesitamos comer, por decir, ¿no es cierto?
¿No sería importante también que los temas relacionados a la seguridad sean dados un tratamiento urgente? Porque nos están amenazando en las calles, nos están pidiendo vacunas, la droga entra con facilidad. ¿No será también necesario darle un tiempo a la Asamblea? Obviamente que a lo mejor no es un mes, pero es decir, si usted no aprueba en 3 meses, esto pasa por decreto, esto pasa por el Ministerio de la Ley. Todas esas son las transformaciones que tenemos que hacer los ecuatorianos. No podemos quedarnos estáticos y esperar que el problema se solucione por sí solo. Tenemos que nosotros los ecuatorianos, los que están en el poder, la Asamblea, el Ejecutivo, el Judicial, ponerse a trabajar y encontrar las nuevas alternativas, los nuevos escenarios, verlos cómo están y en base a eso tomar las medidas adecuadas sin temor ni favor y con un liderazgo que es lo que mueve realmente a las instituciones, a las naciones y a los pueblos. Doctora Paulina Cepeda, le traslado esta inquietud que plantea desde la experiencia el general Luis Hernández, exministro de la Defensa Nacional, exasambleísta constituyente, aprobar leyes por un lado, trabajar en los diferentes campos, un gran acuerdo nacional. ¿Quién puede oponerse para converger a un acuerdo? Y ahí, por cierto, partiendo de una acción mancomunada, ejecutivo, legislativo, judicial, lograr una política consensuada, porque caso contrario, resultará difícil si se trabaja aisladamente, si no hay unos cambios. Decía el general Hernández también que comparte una reestructuración de la policía. ¿Cómo articular esto? Evidentemente sí necesitamos un proyecto nacional que no se no se muestra desde el gobierno, pues en muchos de los ámbitos, no solamente el de seguridad. Si el gobierno nacional puede articular las políticas adecuadas, la institucionalidad adecuada, también las otras escalas se podrían articular, ¿no? Desde las alcaldías, desde las prefecturas, teniendo la condición de que la Policía Nacional pues es el principal ente al que deberíamos todavía pues confiar en la seguridad ciudadana, que es el que de hecho tiene, según la institucionalidad actual, pues la competencia, porque también a veces es un tema de competencias que no están claras. Pero, pues más allá de eso, creo que ya se ha hablado mucho del tema del gobierno nacional, de cómo esto pues no se está dando, pero creo que viene en un momento importante el que deberíamos tener cierta esperanza y también pues mantener estos debates en auge. Es el cambio de los alcaldes. Viene un gobierno local nuevo, viene unos alcaldes nuevos, viene pues ciertas esperanzas, ciertas oportunidades, ciertos pues un momento de transformación y de transición en lo que está sucediendo a nivel local. Entonces creo que eso puede marcar mucho en el tema de seguridad. Sobre todo en el tema de políticas locales, que es mucho de lo que podrán hacer, y también demandar al gobierno nacional estas grandes alianzas alrededor de algo que es común para todos, el bienestar y dejar este miedo un poco atrás. Entonces yo creo que alrededor de eso, dos cosas fundamentales es también pues discriminar cada uno de estos delitos, cada una de estas violencias, que es una violencia común, una violencia intrafamiliar, el tema de género, el tema del delito pues ilegal, el tema de las drogas, el tema de las cárceles. Pues cada una tiene un manejo distinto y que muchas veces no se lo está dando y se lo está metiendo en una sola bolsa. Entonces, cada una de estas responden también a unos proyectos sociales que pueden mejorar. Se ha visto en ciudades como lo mencionó pues el doctor Luis Hernández, pues ha habido acciones en otras ciudades. Creo que Medellín es una cercana que podríamos verla. Desde los proyectos sociales, cómo esto puede empezar a cambiar. Vuelvo a mencionar el tejido social. Es una necesidad y es una acción desde el alcalde, ya hablamos de gobierno nacional, pero esto es desde el alcalde, es una decisión de alcaldía, de manejar y anticiparse al delito, anticiparse al crimen. Si nosotros regresamos a ver a nuestros territorios, podemos saber qué va a suceder
próximamente. Evidentemente también el tema de datos y el tema de información que por un lado no es transparente y por otro lado está desactualizada, pero podemos anticiparnos a estas condiciones y estas situaciones que se van dando, que las hemos estado esperando y viendo desde hace un par de años llegar. Entonces, creo que es una decisión del sector público, evidentemente del alcalde, del gobierno nacional, pero que en territorio ya debe verse en acciones claras. Y ahí, pues, sí, yo vuelvo a lo local, a que es una oportunidad, es un momento que puede hacer una transformación en estos territorios que se están sembrando de temor y cambiando su rutina y afectando su economía. Se supone que según el BID, pues esto afecta, la inseguridad afecta un 3.5% del PIB. Entonces, es tan fundamental tomar acciones en esta emergencia de seguridad en la que están haciendo esta transición las alcaldías. Bien, la revista de opinión Democracia agradece la participación al general Luis Hernández y a la doctora Paulina Cepeda. Lastimosamente no se pudo sumar Hugo Acero. Sí quisiera darles para conocimiento de ustedes y los miles de seguidores una información que da cuenta el colega periodista de Teleamazonas, Luis Antonio Ruiz. Atentos. Envían dispositivo con explosivo a la redacción de noticias de Ecuavisa Informa. El atentado estaría dirigido al colega Lenín Artieda, quien ya fue puesto a buen recaudo. Rechazo total a este hecho terrorista y solidaridad con los colegas de ese medio. Quizás un breve comentario de Luis Hernández y de Paulina Cepeda, por favor. Sí, bueno, esto es prácticamente, o sea, parte de lo que habían anunciado, que en este momento hay grupos que quieren sacar ventaja de todo este estado, ¿no? Y hay grupos que se suman también tratando de buscar sus propios intereses sin ser parte de crimen organizado, o sea, pequeños grupos que buscan esta situación de seguridad para crear una psicosis en la sociedad, y ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado para poder distinguir entre lo que es el trigo de la paja. Nosotros los ecuatorianos elegimos para que las personas que son elegidas nos den soluciones a nuestros problemas, ¿no es cierto? Obviamente, en la solución de esos problemas hay limitaciones porque el poder no tiene todo. Pero nosotros lo que deseamos es que no falten las ideas y que no falten las decisiones. Porque para eso usted no necesita tener recursos. Sus ideas, usted las saca porque usted está motivado y usted tiene pasión por resolver esos problemas. Eso no debería faltar en el nivel de los que han sido elegidos, llámese esto ejecutivo, llámese esto Asamblea Nacional. Eso no puede faltar. Y lo que nos queda a los ciudadanos que hemos, en este caso, que gentilmente nos convoca un medio de comunicación prestigioso como el suyo, estimado Miguel, es dar nuestras opiniones, dar nuestras críticas para construir, para hacer una crítica constructiva. Y lo que nosotros queremos es que los que están al frente de las instituciones cumplan con su deber, y que para cumplir ese deber tengan el apoyo de todos nosotros. Entonces yo creo que los ecuatorianos no podemos cruzarnos de brazos, y menos los que están en el poder y que están llamados a entregar decisiones adecuadas y a entregar soluciones. Y para hacerlo eso tienen el apoyo, pero tenemos que nosotros tener un gran diálogo nacional. Tiene que haber ya un mando integrado. Me parece que había un mando integrado que sabía qué es lo que pasa a nivel de seguridad en todo el país. Un mando que sepa que de pronto lo que pasó ahorita en Ecuavisa, inmediatamente sepa ese mando integrado e inmediatamente tome las acciones. Como en una guerra teníamos, usted estuvo en el CENEPA, estimado Miguel, usted vio cómo operaban los soldados, usted estuvo en Pigüinza, usted estuvo en Coangos acompañando a los soldados, usted vio cómo en Patuca había un centro de mando que comandaba toda la guerra. Así tiene que estar el Ecuador, con un centro de mando integral, viviendo las 24 horas y sabiendo qué es lo que está pasando en el Ecuador. El Ecuador es un país relativamente pequeño territorialmente. No puede ser que nosotros perdamos el control de Esmeraldas y que tengamos la frontera de violencia ya no en la frontera con Colombia, sino
a 100 kilómetros o a 150 kilómetros de Quito. Eso no puede ser. Mire lo que pasa en México. En México hay lugares cerca de la frontera con Estados Unidos que no puede entrar el Estado. Eso no puede pasar en el Ecuador. Estamos a tiempo. Tenemos, si es que es necesario mandar a Esmeraldas 10,000 soldados, reubicándolos, mandemos los 10,000 soldados, pero encontremos soluciones. Yo creo que las soluciones están en las manos, porque así es, de quienes están al mando de las instituciones trascendentales de nuestro país y de los que están en la responsabilidad de hacer las leyes adecuadas, porque cuando el elemento militar, el elemento policial vaya a esos lugares, vaya suficientemente protegido por la ley, y que la ley no sea un límite para el cumplimiento de su misión, que necesitamos sea exitoso para el bien de todos los ecuatorianos. Si quiere hacer un comentario final, la doctora Paulina Cepeda, con eso cerramos, por favor. Sí, bueno, muy rápidamente a esto que acaban de mencionar, en escenarios como el que estamos viviendo en nuestro país, de una emergencia de seguridad, creo que el periodismo es una de las profesiones más riesgosas. Se lo ha visto en México, se lo ha visto a nivel de nuestra región. Entonces, esto más que nada solo ratifica la situación en la que está pasando el país. Y la comunicación es un actor fundamental en transmitir la información a la ciudadanía. Entonces, es evidente, las situaciones se vuelven solamente un efecto de la problemática que estamos viviendo. Entonces, creo que hay que tomarlo así, como una emergencia, y tomar acciones como lo ha dicho el general, acciones inmediatas y responder no solamente a esta situación, sino todo lo que está viviendo la ciudadanía en el cotidiano, ¿no? Los buses asaltados, los secuestros, pues eso evidencia la gravedad del problema. Muchas gracias a la doctora Paulina Cepeda de Flaxo y al general Luis Hernández, exministro de la Defensa Nacional. Muy amables, muy buen día por el aporte. Sí, Miguel. Aló. Sí. Muchas gracias. Te quiero gracias. Mi solidaridad, y tanto a Lenín Artieda como a Ecuavisa y a toda la prensa que siempre está expuesta por decir la verdad, por ayudar a la sociedad, está expuesta de que estos grupos criminales, delincuentes les amedranten, pero está la sociedad para apoyarles. Muchas gracias, muy amables. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, La Opinión Diversa y Libre, en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Ojalá vengan días mejores, que es lo que aspiran los ecuatorianos. Buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El jefe de Estado, Guillermo Lasso,